Muy buenas noches, mis amigos de la vida. Seguimos en esta tarea de psicoanálisis, respuesta necesaria. Vamos a seguir en pudiéramos decir, este ciclo de complejo de Edipo, de la depresión, ahora de las obsesiones y las compulsiones, para seguir adelante en esta tarea de tener más o menos algo sumamente básico para entender lo que es la teoría psicoanalítica. Más tarde, hablar sobre las organoneurosis, la hipocondría y poder entrar ya en un terreno como el terreno de la esquizofrenia y sobre todo el poder interactuar ya en un futuro con ciertas pudiéramos decir, ayuda real, que es como le vamos a llamar a esa, pudiéramos decir, sección de psicoanálisis y respuesta necesaria. Seguimos con la situación de la obsesión y la compulsión, que es donde estamos ahora, hoy en el capítulo número 2. Y lo habíamos dejado específicamente en la parte donde decía, a veces puede observarse como en el curso de una neurosis obsesiva, un síntoma puede cambiar de significado. Un síntoma que primeramente expresaba la defensa puede convertirse cada vez más en expresión del impulso instintivo en vías de retornar. Ok. De ahora en adelante vamos a encontrar y manejar una serie de ejemplos sobre pacientes, los cuales están en los libros de, vamos decir, de Alexander o de Fenichel o del mismo Freud, y todo tiene que ser entendido y comprendido desde el punto de vista de algo que viene a ser una privacidad la cual se convierte en algo generalizado. Así que de manera que podemos encontrarnos detalles, ideas, sucesos con los cuales podemos o no estar de acuerdo, pero que son historias de pacientes que por supuesto están todos en el anonimato. Aquí somos muy serios en la cuestión personal y sobre todo en lo que es la profesión, ¿ok? Que sí tiene una ética extrema. La psicología humana tiene que tener siempre una ética extrema, en defensa siempre de la privacidad del ser humano. Decimos, un paciente tenía la actitud de disipar la angustia que seguía a la masturbación contrayendo los músculos de las piernas. Esta tensión fue reemplazada después por un golpeteo rítmico sobre las piernas, al que seguía después otro acto masturbatorio. Nosotros le llamamos frecuentemente tics a movimientos que hacen en la vida normal que nos encontramos cotidianamente. Hay personas que están haciendo así constantemente, hay otros que hacen así, en fin, cada una de esas cosas se pueden interpretar. Hay personas que están constantemente moviendo las piernas, en fin, hay incluso movimientos exagerados que simbólicamente son muy fáciles de interpretar. Ahora dice, esta tensión fue reemplazada después por un golpeteo rítmico sobre las piernas, al que seguía después otro acto masturbatorio. Otro paciente sentía remordimientos después de hacer ejercicios gimnásticos. El análisis demostró que los ejercicios representaban la masturbación. Luego, este remordimiento, con el que finalmente llegó a transigir de una manera obsesiva, por fin le hizo pensar, ahora mastúrbate y arruínate
completamente y se sintió compelido a repetir varias veces la masturbación, una vez tras otra, sin ningún placer. Sin ningún placer. Pacientes que necesitan asegurarse de que han cerrado la llave del gas se sienten a menudo compelidos a tocar la llave nuevamente. De manera que el mismo acto destinado a combatir el peligro puede en realidad precipitarlo. Un paciente necesitaba reacomodar una y otra vez los objetos colocados sobre una biblioteca para evitar que cayeran sobre la cabeza de alguien, con lo cual en realidad hacía más probable su caída. Muchos neuróticos obsesivos, para proteger de sus impulsos hostiles a los seres queridos, entre paréntesis, las mismas madres sobreprotectoras que son muy clásicas en la psicología infantil, los cuidan tan devotamente de peligros imaginarios que en realidad los atormentan, expresando así su hostilidad a pesar de ellos mismos. Un extremo insuperable de retorno de los rechazados lo ofrece una paciente observada por Waterman. Sufría de una fobia tan intensa a la suciedad que se quedaba en cama todo el día cuando tenía la sensación de que sus vestidos o la habitación en general estaban sucios. Su temor a la suciedad le impedía totalmente en tales días abandonar la cama, con el resultado de que en cierto momento llegaba al punto en que realmente ensuciaba la cama. Razonamientos tales como: ya te has arruinado con el ejercicio, de modo que te lo tienes merecido si terminas de arruinarte totalmente con la masturbación, señalan cómo debe explicarse la paradoja de que un contenido instintivo puede ser sentido como si fuera un mandato del superyo. Los síntomas de esta clase representan un compromiso entre la pulsión rechazada y el amenazante superyo. Repetimos que el superyo es lo que viene a ser lo representativo de la moral, de las normas, de la conducta, del ideal, de lo bueno, bla, 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 cultural o familiar. La pulsión se expresa en el contenido ideacional, la idea, y el superyo en el aspecto de mandato que la deformación ha impuesto al impulso primitivo. La masturbación compulsiva, exenta de placer, representa la expresión máxima de este género de condensación. Se realiza un acto sexual no en procura de placer, sino con un propósito de castigo y de coartamiento de la sexualidad. Esto representa frecuentemente el final de un largo desarrollo. Una compulsión que constituía una defensa contra la masturbación es reemplazada mediante el retorno de lo reprimido por otra masturbación, que ahora tiene un carácter no solamente compulsivo, sino también punitivo. Este castigo a lo Midas, mediante el rencoroso pseudocumplimiento de un deseo, es característico, amigos míos, de muchos neuróticos obsesivos. Alguna vez se les ve poner fin a un estado de duda y cavilaciones mediante las masturbaciones. Algo muy interesante dentro del aprendizaje del psicoanálisis, hay una etapa que uno tiene un psicologismo exagerado, está interpretando a todo el mundo, y si levanta el brazo, que si mueve los dedos, que si esto es signo de esto y de aquello. Y recuerden siempre que en psicología, en psicoanálisis, hay quien tose por catarro y hay quien tose por tuberculosis. Y
no hay nada más negativo que estar psicologiando. En realidad, lo certero, lo verdadero, lo que ayuda, lo que madura es realmente la terapia seria. ¿Estamos? Bien. Un hecho similar se observa con frecuencia en el terreno de los equivalentes de la masturbación. Compulsiones tales como la de golpear o realizar movimientos musculares ceremoniales o los rituales que prescriben cómo las cosas deben ser tocadas y cómo no deben, son primeramente dirigidas contra la masturbación, pero pueden transformarse luego en equivalentes de la misma masturbación. A veces el paciente se da cuenta de una manera vaga de esta relación y tiene que castigarse entonces por ese compulsivo, entre comillas, mal comportamiento. Otras veces el paciente no tiene la menor sospecha sobre el significado del síntoma. Seguimos. Los rituales compulsivos representan generalmente una caricatura de la masturbación. A veces un síntoma que aparentemente no tiene ninguna vinculación con la masturbación revela esa vinculación cuando es analizado. Una paciente se sentía forzada a contar hasta 5 o 6 cada vez que abría una canilla del agua, o incluso si pasaba delante de una canilla. Se sentía completamente dominada por la envidia del pene, de modo que era de esperar que un síntoma relacionado con una canilla de agua tuviera alguna relación con esa envidia. Y en efecto, se acordaba de que cierta vez, teniendo infectado un dedo, su madre la amenazó diciéndole que el dedo tendría que ser cortado. De modo que el ritual debía ser interpretado como sigue. La vista de la canilla, ¿ok?, entre paréntesis ya como símbolo de un pene, obligaba a la paciente a convencerse de que en vez de 4 dedos tenía 5 y hasta 6. A convencerse de que en vez de 4 dedos tenía 5 y hasta 6. Más avanzado el análisis resultó que el ritual tenía una conexión más íntima con la masturbación. La paciente tenía la costumbre de masturbarse colocando un dedo frente a los genitales y dejando que la orina corriera a lo largo del pene como si este dedo fuera, es decir, a lo largo del dedo, ¿ok? Tenemos un acto fallido, como si este fuera un pene. A menudo se puede ver que el complejo de Edipo constituye el núcleo central de los impulsos rechazados, bastando a veces incluso un examen muy somero. A causa de la represión, este famoso mecanismo, esto sería enteramente imposible en la histeria. Un paciente desgraciadamente no analizado se quejaba de 2 tipos de impulsos obsesivos. Cada vez que veía a una mujer, se sentía compelido a pensar, podría matar a esta mujer. Y cada vez que veía cuchillos o tijeras, pensaba, podría cortarme el pene. El primero de estos 2 impulsos había sido expresado originalmente en esta forma: podría matar a mi madre. Su extensión a otras mujeres ya era una deformación mediante la generalización. El paciente llevaba una vida solitaria y su único desahogo sexual consistía en sueños con polución, en que se veía estrangulando mujeres o matándolas de algún otro modo. De manera que su impulso de matar mujeres era una expresión totalmente deformada de su deseo incestuoso. Eliminando esta deformación, se puede afirmar
que el paciente sufría de estos dos impulsos, el de atacar sexualmente a su madre y el de tronchar su propio pene. Ahora sus impulsos pueden ser entendidos como un síntoma de dos fases. La primera mitad representa la gratificación del deseo edípico, la otra mitad el castigo que el paciente temía. Síntomas ininteligibles, cosas que no tienen coherencia de ningún tipo, se hacen totalmente inteligibles cuando se estudia su historia. La forma original en que aparecieron por primera vez es más cercana a su significado inconsciente. Un síntoma puede aludir a un acontecimiento perteneciente al pasado del paciente. Una alusión tal no puede ser entendida mientras no se conozca su contexto íntegro. Así que, por eso yo les repito, una cosa es catarro, gripe y otra cosa es tuberculosis. Seguimos. Un paciente sentía la compulsión, antes de ir a la cama, de pasearse un largo rato abriendo y cerrando la ventana. Este síntoma apareció por primera vez cuando, siendo un adolescente, peleaba con su compañero de pieza acerca de si la ventana debía permanecer abierta o cerrada. De modo que la ulterior compulsión significaba: ¿quién de nosotros ganará? ¿Quién de los dos es el más fuerte? Con esta fórmula como punto de partida, se hizo claro en cierto momento que el problema del paciente fue movilizado por la tentación homosexual que implicaba el compartir la habitación con su amigo. La verdadera cuestión era si debía competir con los hombres como hombre o acceder a sus deseos de una manera pasiva, sumisa y femenina. Este resultó ser el conflicto en que arraigaba su neurosis obsesiva. Bien, como vemos, amigos de la vida, calzón quitado, seguimos en Psicoanálisis Respuesta Necesaria, enfrentando realísticamente conceptos y verdaderas realidades del inconsciente y que están en la caja negra de toda la vida de cada ser humano desde que nace, que atraviesa, desde que abre sus ojos al mundo, que ve esos primeros reflejos y ve esa primera madre que es no necesaria, que es totalmente imprescindible. Así, amigos de la vida, seguimos en lo que son las obsesiones. Va a ser muy interesante seguir en estos capítulos y seguiremos en la compulsión. Muy buenas noches, amigos de la vida. Seguimos en Psicoanálisis Respuesta Necesaria y tenemos muchas nuevas sorpresas. Los quiero. Suscríbanse, den like por favor, hagan comentarios que son bien necesarios. Buenas noches.